Jesús Romero es de Sonora y tiene una casa en Quino, y fue a la ferretería de mi tío político. Mi tío político dijo: ¿usted es Jesús Romero? Y él: sí. Y es pastor de una iglesia chica. Y dijo: ¿puedes venir a predicar a mi iglesia? Y accedió. Y en una ranchería, a una hora de Hermosillo, Jesús Romero, con toda la sencillez del mundo, fue a predicarle a unas cuantas personas porque creen ese mensaje. No le importa si son 20 o si son 20,000 o 15,000 que tuvo la semana pasada en el Auditorio Nacional. Su amor por la palabra de Dios es lo que le impulsa a compartir con cualquier persona que se le enfrenta. Entonces, por favor, recibe de una manera súper cariñosa a Jesús Romero. Nos va a guiar en este tiempo. Wow. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jonathan, por esta invitación. Un gusto conocerte. Y sí, me da mucho gusto ver a jóvenes que Dios está levantando en México a hacer cosas diferentes, que se están atreviendo a hacer cosas distintas. Me da gusto conocer a tus papás también y ver esto de la sucesión, que es tan importante. Una nueva generación se tiene que levantar y no sucede al menos que se dé la sucesión de líderes grandes a líderes jóvenes. Entonces me da gusto ver eso que ha sucedido en la vida de Jonathan y su familia. Me acompaña Pecos. Amor, ponte de pie. Aunque no parezca, porque Pecos se ve como una chavita. Tenemos 28 años de casados. Y me acompaña mi hijo y su esposa, Adrián y Priscila. Pónganse de pie, por favor. Un sábado en la tarde estaba repasando la plática que iba a dar el domingo en la congregación, y mi hija, la pequeña, que tendría unos 6 años, entra a mi oficina y me dice: papá, ¿de qué vas a hablar mañana? Porque sabía que estaba preparando el tema. Y le digo: voy a hablar de Jesús. Y me dice: obvio, papá, pero ¿de qué vas a hablar? Ella entendía que esto se trata de Jesús. Ella entiende que lo que cantamos, lo que hablamos, eventos como estos, conferencias como estas, tienen que ver con Jesús. Y Jesús es mi tema favorito. En ese momento estamos en la congregación en medio de una serie que se llama Redescubriendo a Jesús. Y es la idea de entender al Jesús de los evangelios, entender su mensaje, entender su vida y tratar de imitarla. Y me toca hablarles ahora acerca del Jesús asombroso. Y tengo que reconocer algo al dar inicio a esta plática, y es lo siguiente: hay aspectos de Jesús que no conozco. Y quiero comparar a Jesús un poquito con el espectro de la luz. El espectro de la luz tiene colores que nosotros podemos ver. A eso se les llama colores naturales. Los que van del violeta al rojo, pasando por el azul, el amarillo, el verde, el anaranjado, los colores que vemos en el arco iris. Eso es lo que nosotros podemos ver en el espectro de la luz. Pero la luz tiene otros colores que nosotros no podemos ver, y esos se llaman colores infrarrojos y ultravioleta. Los infrarrojos son los colores que están debajo del rojo, y los ultravioleta son los colores que están arriba del color violeta. Nuestros ojos naturales no los pueden ver. Esos luces o esos rayos los podemos se pueden observar a través de aparatos especiales, pero son rayos o luces que nos pueden hacer daño si nosotros los vemos. Cuando nos hacen unos rayos X que tiene ese tipo de luz, nos ponen ciertas cosas en nuestro cuerpo y nos preguntan si tenemos algo metálico para quitárnoslo, porque no quieren que ese tipo de luz nos haga daño a nosotros.
Cuando pienso en Jesús, pienso que hay un aspecto que nosotros podemos, como humanos, entender y conocer acerca de Jesús, pero hay colores que van más allá de lo que nosotros podemos ver. Y de la misma manera que nosotros los seres humanos podemos ser lastimados por estos colores de la luz que no podemos ver, hay cosas de Jesús que nos podrían hacer daño en nuestra naturaleza humana si nosotros lo experimentáramos o lo viéramos. Dios nos protege a los seres humanos, por ejemplo, de la luz dañina del sol. Hay una capa de ozono que cubre la tierra, y esta capa de ozono nos protege para que nuestra piel no sea dañada, para que no suframos de cáncer. Y de la misma manera Dios nos protege a nosotros de esos colores de su espectro que nosotros realmente no podemos ver en este momento. El salmista dice: Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, somos frágiles, somos débiles. Así es nuestra naturaleza y Dios nos protege de todo esto. Pero la Biblia nos ofrece pistas acerca de este Jesús desconocido o de este Jesús que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Saulo, en ese tiempo estuvo 3 días sin comer y sin beber, con escamas en sus ojos, como consecuencia del encuentro que tuvo con este Jesús que está fuera del espectro. Una luz resplandeciente lo cega. Cuando va camino a Damasco, cae al suelo y el impacto es tal que por 3 días no come y no bebe. Estoy hablando de este Jesús que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Los discípulos que comían con Jesús, que platicaban con Jesús, que caminaban con Jesús, un día tuvieron una experiencia que los asombró. Dice la Biblia que se subieron a una barca y van atravesando el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Y cuando atraviesan o cuando están en esta travesía, se desata una tormenta. Una tormenta que parecía que iba a hundir la barca en la que ellos estaban. Y durante este tiempo Jesús está dormido. Y ellos están tan preocupados que despiertan a Jesús y le preguntan: ¿No te importa que casi perecemos? La Biblia dice que Jesús se levanta y reprende el mar, reprende los vientos. Y en esos momentos sucede algo extraordinario. Los discípulos se llenan de temor, se llenan de asombro por lo que acaba de suceder. Y hacen esa declaración que nosotros leemos y entendemos ahora. Y dicen: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Nota que hay 2 dimensiones en las que ellos se dan cuenta que han estado. La dimensión natural: Jesús había hecho milagros entre ellos, había limpiado leprosos, había levantado paralíticos, había hecho cosas que van dentro de los humanos. Pero lo que acaba de suceder tiene que ver con la naturaleza. Jesús no solamente tiene control sobre enfermedades, sobre demonios y cosas de esa naturaleza, sino que Jesús tiene control sobre la naturaleza. Y ellos se asombran: ¿cómo puede ser posible que este hombre con el que nosotros comemos, hablamos diariamente, tiene el poder para controlar en esta dimensión sobrenatural el mar y los vientos? Estoy hablando del Jesús fuera del espectro, el Jesús que pocos de nosotros hemos visto. Cuando Juan tiene la visión en la isla de Patmos y ve a Jesús, dice que cayó como muerto a sus pies. Y Jesús le dijo: no temas. Puso su mano sobre él y dice: no temas. Ahora, era una visión nada más lo que tuvo. Es decir, aquello no era real, no estaba pasando en la realidad. Él estaba teniendo una visión, que es algo muy poderoso, pero no era la realidad. Y en esa visión él cae, dice que cae como muerto. Podemos especular acerca de por qué Juan cae como muerto. Uno podía ser el amor de Jesús
Pero el poder de Jesús en ese momento, en esa visión, le quita las energías de su cuerpo al punto que cae como muerto, sin energía, sin fuerza. Este Jesús del que te estoy hablando, de este Jesús asombroso, Apocalipsis dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina o la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Imagínate esto. Cuando pensamos en el poder del sol para mantener la vida en este planeta Tierra, y nos está diciendo Apocalipsis que en esa nueva ciudad, en ese nuevo lugar donde nosotros vamos a vivir, el Cordero de Dios, Jesús, es la lumbrera en ese lugar. Ahora, todo esto está fuera de nuestro espectro natural. Son cosas que nosotros realmente no experimentamos. Hay algunas personas en algún lugar que han tenido este tipo de experiencias con Jesús, que han tenido este tipo de experiencias con Dios, pero la mayoría de nosotros no lo hemos hecho. Y aquí está lo interesante, y aquí te quiero llevar ahora. Jesús trata, o por lo menos así parece ser cuando yo leo los evangelios, de alejarse de este Jesús que va más allá del espectro natural. Déjame te doy algunos ejemplos. La Biblia registra, por ejemplo, más de 30 milagros que Jesús hizo. Pero la característica de la mayoría de estos milagros es que cuando Jesús los hace, les dice a las personas: no se lo digas a nadie. No cuentes de este milagro. No hables de este milagro que hice. Algunos de esos milagros no los vieron todas las personas, los vieron solamente 3 de sus discípulos, porque Jesús los llevó a un lugar aparte donde no había otra gente, y ellos tuvieron el privilegio de ver este milagro. Cuando Pedro, en Cesarea de Filipo, responde a esa pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús primero le dice: no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Después les dice a sus discípulos: no se lo digan a nadie. No hablen de esto a los demás. Jesús se negó a demostrar su poder cuando le pedían que demostrara el poder. Cuando tiene la tentación en el desierto, la Biblia dice que Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice: arrójate de aquí, porque Dios mandará a sus ángeles a que te protejan. Le está diciendo: tú estás en un nivel, en una posición de poder y de autoridad, que tú te puedes lanzar del pináculo del templo y nada te va a suceder. Y Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. Como que estaba diciendo: no voy a utilizar el poder que yo tengo, no voy a utilizar los dones que yo tengo para alcanzar fama. Y se niega a demostrar su poder. Ahora, lo interesante de todo esto es que cuando Jesús sí hacía milagros, la gente los interpretaba mal. La gente los interpretaba como magia. La gente los interpretaba como obra del diablo, obra de Satanás. Y eso es muy importante lo que te voy a decir. Jesús entendía que lo sobrenatural y los milagros no se traducen en fe. Te lo repito, Jesús entendía que lo sobrenatural y los milagros no se traducen en fe, y siguen sin traducirse en fe en nuestros días. La gente busca explicaciones naturales a cualquier milagro que tú puedas haber experimentado o cuentes de un milagro. La gente busca explicar esos milagros. De hecho, hay una escuela de teología donde tratan de explicar todos los milagros de Jesús y de la Biblia de una manera natural, diciéndote: esto no es ningún milagro. Entonces, Jesús entiende que
poder sobrenatural, que la demostración de poder, que los demonios siendo sujetos, que todas estas cosas realmente no provocan fe en la gente. Déjame voy un poquito más en el tema. Jesús está contando una parábola, la parábola del rico y el Lázaro, que estaba siempre a la puerta de este hombre rico. Un día muere Lázaro y la Biblia dice que despierta en el regazo de Abraham. Y luego muere el rico y despierta en el Hades. Y cuando está en el Hades, en este tormento, él voltea y ve a Abraham. Es una parábola. Y ve a Lázaro en su regazo. Y le pide a Abraham lo siguiente: manda a Lázaro para que moje su dedo en agua y venga aquí donde yo estoy, en este lugar de tormento, y moje mi lengua, nada más, con esa gota de agua. Y no se puede. Hay un abismo que los separa. Hay dos dimensiones distintas que los separan y no puede. Entonces dice el rico: tengo 5 hermanos. Manda a Lázaro, o sea, resucítalo de entre los muertos y mándalo para que vaya a hablarle a mis hermanos, para que no cometan el mismo error que yo cometí, para que sean prevenidos acerca de esta situación, de este lugar en el que yo estoy. Y Abraham contesta, obviamente en los labios de Jesús, porque es una parábola que está contando Jesús, y dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Por qué te hablo de este Jesús que está más allá del espectro natural, pero de este Jesús que se rehúsa a demostrar su poder? Hay muchos ejemplos más en los evangelios. Los cristianos occidentales interpretamos a Jesús al revés, no de la manera que Él quiere ser interpretado. Nos fascinamos con el Jesús que está más allá del espectro, el Jesús sobrenatural, el Jesús del cual Él se quiere alejar. La gente le decía: danos otra señal. Queremos ver más demostraciones de poder. Y Jesús se rehúsa y dice: la generación perversa y mala demanda señal. Jesús no quiere ser el mago que cumple todos nuestros deseos. Jesús no quiere ser el Superman que te rescata de todos tus problemas. Jesús no quiere que nos vayamos por la tangente y que nos equivoquemos acerca de las cosas que son realmente importantes. Aquel día cuando Él mandó a los 70 a predicar y los 70 regresan emocionados porque los demonios se les sujetaban. Están alegres, imagínate, los demonios se les sujetan. Y aquí Jesús les para el avión. Jesús les dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Y aquí está el enfoque que Jesús nos quiere dar. Dice: alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Jesús está diciendo: sí, esto de los poderes yo se los he dado. Ustedes tienen esa autoridad, tienen este poder, pero no se alegren de esto. Esto no es realmente lo que importa. Deben de alegrarse por cosas que son realmente importantes. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Insisto, Jesús no quiere darnos una demostración de poder para que nos asombremos de esa demostración de poder. No es su estilo. Sí me explico. No es el estilo de Jesús. No es el Jesús de los evangelios que está buscando demostrar poder. Así como un padre, y los que somos padres entendemos esto, cuando jugamos con nuestros hijos pequeños a las luchas o a las vencidas, no demostramos nuestra fuerza, ¿verdad? Nos dejamos ganar. Nos dejamos ganar por nuestros hijos. Dios no quiere demostrar ese poder. Cuando lo vinieron a aprender
con palos y espadas. Judas con soldados y con un grupo de personas vienen a aprenderlo, y en ese momento él dice, ¿verdad? ¿Acaso soy un guerrillero peligroso para que vengan a arrestarme de esa manera? Como diciendo, yo no soy esta persona que va a demostrar el poder a la fuerza. Y en ese momento Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Jesús le dice, guarda tu espada. Y aquí Jesús como que nos hace ver lo que Él puede hacer si Él quisiera. Y dice, yo pudiera pedirle a mi Padre que mande 12 batallones de ángeles para que vinieran a defenderme. Pero no lo voy a hacer. Ese no es el estilo de Jesús. ¿Necesitamos llenarnos de asombro de Jesús? Sí. Cuando adoramos, cuando cantamos, necesitamos llenarnos de asombro de Jesús, pero quiero hablarte de cuál Jesús nos debemos asombrar. Del Jesús que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca, no demostró poder. Que nos asombremos de aquel Jesús que nos pidió que imitáramos su conducta y fuéramos mansos y humildes de corazón como Él. Que nos asombremos de este Jesús que dejaba la multitud para atender a una sola persona. Que nos asombremos de este Jesús que ve el mundo y sus formas y le dice a los discípulos, entre ustedes no será así. Si alguien te pide que camines 1 milla, ve 2 millas. Si alguien te hiere en una mejilla, muéstrale también la otra mejilla. Si alguien te pide tu túnica, dale también tu capa. Que nos asombre este Jesús. Que nos asombre la cotidianidad de Jesús, de que siendo el creador de las galaxias que hace un momento se hablaba, se enfoca en las cosas más comunes y más simples. Las aves del cielo, los lirios del campo, el sembrador que salió a sembrar, el pescador que llena su red de peces, la mujer que está en la cocina cocinando la masa o está preparando la masa y le pone levadura. La atención que Jesús ponía a la vida en esta tierra, la vida que está dentro de nuestro espectro, de lo que nosotros podemos ver. Que nos asombremos de este Jesús, que nos asombremos la compasión de este Jesús que toca a los leprosos y les regresa la dignidad antes de sanarlos. Sí sabes de qué estoy hablando. Yo no sé cuántos milagros tú has visto en tu vida. Yo he visto un milagro en mi vida y un milagro en la vida de mi mamá. No les cuento el milagro de mi mamá, Dios la sanó de cáncer, pero les cuento el milagro en mi vida. Yo tenía 17 años, estaba en la escuela y de repente empecé a ver en mi sien y a un lado de mis labios que me empezaron a salir unas manchas negras, pero eran protuberantes. Y como todo adolescente que quería ser conquistador en ese tiempo, pues me preocupó. Y estaban creciendo más y más y más en mi cara. Fui a ver a un médico, me hizo una biopsia, aquí tengo la cicatriz todavía. Me quitó ese pedacito de carne de donde tenía esa enfermedad y la manda a la universidad, creo que de Phoenix en Estados Unidos. Al mes regreso a su consultorio y me dice, aquí está el resultado. Me dice, tienes, creo que el nombre era un líquen plano hipertrófico. Y me dijo, toda tu cara se va a llenar de eso. Completamente se va a llenar toda tu cara. Salí de ese lugar yo devastado, caminando por las calles, yendo hacia la escuela donde vivía. Y
Hay una iglesia en el camino, me meto a esa iglesia y entro y lloro en la parte de enfrente de esta iglesia pidiéndole a Dios que me sanara. Veo a otro médico, le llevo los estudios y me dice: no, se equivocaron, tienes unas verrugas planas juveniles, pero eran muchas ya. Y me dice: te voy a recetar un ácido. Ese ácido te lo tienen que poner con esos palitos de algodón a través de toda tu cara. Tiene que ser con mucho cuidado que te hagan esto, dice, porque tu cara te va a quedar completamente cicatrizada. Me da la receta para ir a comprar el ácido. Me voy a la escuela, pongo la receta sobre los libros en mi dormitorio y me voy a clases. Y la mañana, el día siguiente, voy a recoger esa receta para irme a la farmacia a buscarla y no la encuentro. La busco en la basura y no está. Salgo a buscarla en la basura que ya habían tirado, no está, no la encuentro. Le pregunto a mi compañero de cuarto, nadie sabía de la receta. Voy al consultorio otra vez y estoy parado en la puerta del consultorio a punto de entrar a que me den otra receta, y en ese momento como que me cae el 20 y me pregunto y digo: ¿qué tal si Dios no quiere que me llene la cara de cicatrices? Y me regreso a la escuela. Pasan los meses, sigo con mi cara igual. Y una mañana me levanto en la escuela, salgo de mi habitación hacia los baños, que eran los baños donde estábamos todos los hombres, y llego a un lavamanos y empiezo a lavarme la cara. Y luego levanto mi mirada para verme en el espejo. Y había unas ventanas arriba, la luz entraba muy claramente. Y veo que mi cara está completamente limpia. Ni una sola mancha, ni una verruga. Eran manchas que se estaban poniendo oscuras ya. Nada de eso. En ese mismo baño empiezo a llorar, empiezo a adorar a Dios por lo que había sucedido en mi vida. Se convirtió en un santuario ese baño, con olores extraños de mis compañeros. Es todo lo que yo he visto en más de 30 años de conocer a Jesús. Eso es todo lo que he visto. Me asombra, por supuesto, me llena de regocijo, de gratitud, pero no es lo que sostiene mi fe. Lo que sostiene mi fe es el amor y la compasión de Jesús, el entendimiento, la paciencia que nos tiene a nosotros. Me asombra ese Jesús que, estando en la cruz, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En serio? No sabemos lo que hacemos. Sí sabemos, pero el corazón compasivo de Jesús dice: perdónalos, no saben lo que hacen. Que nos asombremos del siervo sufriente que profetizó Isaías, que dijo que iba a crecer como un vástago tierno, como raíz de tierra seca, que no iba a ver en él parecer ni hermosura. Y esto es importante, que si te vas a llevar algo, llévate esto: que nos asombre más su demostración de debilidad que su demostración de poder. Que nos asombre este Jesús que Juan el Bautista anunció y dijo: Él es mayor que yo, y yo los he bautizado con agua, Él los va a bautizar con fuego. Y estaba hablando de juicio. Y dice: y la hacha está puesta en la raíz de los árboles, hablando de la gente, diciéndoles: ustedes son esos árboles, el hacha ya está puesta y van a ser echados al fuego. Estaba hablando de juicio. Que nos sorprenda este Jesús, que cuando empieza a predicar, predica de compasión, del reino de Dios, de la dignidad humana. Que si esto no nos lleva a la adoración, créeme que las estrellas no te van a llevar a la adoración. Si entender a este Jesús que actúa con misericordia en nuestras vidas no nos lleva a adoración, yo no sé qué nos puede llevar. Y termino con esto.
que nos asombra este Jesús, que después de la resurrección pudo haberse presentado en los patios del templo en Jerusalén y sorprender a todo mundo, decir: miren lo que he logrado con mi poder. No, se presenta con mujeres que lo confunden con un jardinero, con un hortelano. Que nos sorprende este Jesús que no quiere demostrar su poder, sino que va con dos caminantes que van camino a Emaús y lo confunden también con un forastero. Con este pasaje termino. Que nos confunda el Jesús de Filipenses 2. El que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que esto nos lleve a una adoración más real, más aterrizada. Y nuestra mayor adoración será imitar esa conducta de Jesús. Todo lo que hemos dicho acerca de Él, que imitemos esa conducta en Él. Yo me asombro de que, a pesar de conocerme, me ama. Yo me asombro de que, a pesar de todas mis fallas, de todos mis pecados, de mi insuficiencia, me ha escogido para que sea colaborador con Él en la proclamación de su reino. Si esto no nos llena de asombro, nada nos puede llenar.